Todo comenzó con una fotografía borrosa en blanco y negro. No era reciente, ni particularmente reveladora, pero bastó para reavivar la llama que nunca se había apagado del todo. Aslenberg y Özkan Deniz, mirándose en un rincón del pasado que parecía enterrado, pero que, como los amores verdaderos, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Lo que nadie imaginaba era que el verdadero detonante no sería una conversación entre los protagonistas, ni una decisión compartida. No. Esta vez, el motor silencioso del destino llevaba un nombre: Kadriye Deniz. La madre del famoso actor había permanecido en un discreto segundo plano durante años, observando cómo el amor entre su hijo y Asl nacía, florecía y, aparentemente, se desvanecía. Pero para Kadriye, el fin nunca fue real. Ella, que había visto a Özkan sonreír con una autenticidad única junto a Asl, que había sentido en su hogar esa calidez de familia verdadera cada vez que la joven actriz cruzaba la puerta, no estaba dispuesta a aceptar que todo eso quedara atrás sin luchar. Con ella eras feliz, Özkan. Y tú lo sabes. La frase, según fuentes cercanas, fue dicha en un susurro, pero con una fuerza que quebró cualquier defensa que el actor hubiese intentado construir. Porque, en el fondo, él también lo sabía. Asl había sido su refugio, su risa en los días difíciles, su compañera en el silencio y la música. Pero el tiempo, las agendas apretadas, las decisiones no habladas y las heridas no cerradas habían erosionado aquel castillo de ilusiones que ambos construyeron lejos de las cámaras, aunque frente a millones. El público nunca dejó de soñar con su regreso. Cada aparición de Özkan con mirada nostálgica, cada entrevista en la que Asl desviaba la mirada al mencionar relaciones pasadas, alimentaba la esperanza colectiva de que lo suyo no era simplemente un capítulo cerrado, sino una historia inconclusa. Kadriye, sin buscar fama ni protagonismo, se convirtió en el inesperado puente entre dos corazones heridos. No lo hizo por los fans, ni por la prensa, sino porque conocía la mirada de su hijo cuando estaba verdaderamente enamorado, y no la había vuelto a ver desde que Asl salió de su vida. La presión mediática creció a medida que los rumores se multiplicaban. Se decía que Kadriye había llamado a Asl en privado, que le había pedido una última conversación con Özkan, que incluso le había enviado una carta escrita a mano donde recordaba momentos compartidos como familia. Asl, que llevaba meses intentando reconstruirse, dudó. No porque no sintiera, sino porque no quería volver a un lugar donde la herida pudiera abrirse de nuevo. Pero había algo en aquellas palabras maternas que resonaban en su interior. Mientras tanto, Özkan se refugiaba en la música, en los escenarios, en ese universo donde podía ser él sin rendir cuentas a nadie. Pero hasta sus baladas comenzaron a sonar distintas, más íntimas, más melancólicas. En un concierto en Ankara, dedicó una canción sin nombre, simplemente diciendo: para quien supo entenderme en silencio. El público estalló en aplausos. Las redes se llenaron de especulaciones. ¿Era para Asl? Días después, una imagen captada por un fan sacudió las plataformas digitales. Özkan y Asl, cenando en una terraza escondida de Estambul. No había abrazos ni besos, pero sí una complicidad en la mirada que decía más que 1000 titulares. Las palabras fueron escasas, pero las miradas hablaban con una elocuencia que solo el amor reconoce. Kadriye no hizo declaraciones. Solo compartió en su cuenta una foto antigua de ella con ambos, con un simple corazón como pie de foto. No hacía falta más. El mensaje era claro. En los días que siguieron, los medios se dividieron entre quienes aclamaban el reencuentro y quienes dudaban de su autenticidad. Algunos decían que era una estrategia publicitaria, otros que se trataba de nostalgia sin futuro. Pero los que realmente conocían la historia sabían que nada de lo que ocurría era artificial. El dolor era real, la separación fue cierta, y si algo estaba renaciendo, era porque aún quedaba una llama encendida bajo las cenizas. Asl, en una entrevista posterior, habló con cautela. A veces, lo que uno necesita no es una nueva historia, sino reescribir la que no supimos terminar bien. Fue la única frase que ofreció al respecto, pero bastó para que sus seguidores interpretaran que algo estaba ocurriendo detrás de los focos. Y mientras los fans esperaban más señales, Özkan reapareció en televisión con una sonrisa diferente. No era la sonrisa de promoción ni de compromiso profesional. Era esa sonrisa que se escapa cuando el corazón empieza a desarmarse de nuevo ante alguien que conoce cada rincón de tu alma. En un mundo donde los amores se diluyen en pantallas, likes y contratos, lo suyo parecía pertenecer a otra era, una donde el amor duele, se calla, se extraña, pero también puede sanar y volver,
si hay dos dispuestos a encontrarse de nuevo. Cadrille lo sabía desde el principio. Por eso no cayó. Y aunque el final sigue sin escribirse, el capítulo que vuelve a abrirse promete emociones reales, decisiones valientes y, quizás, un renacer que no necesitará de cámaras para ser eterno.